Fundación Universitaria San Mateo. Cordiales saludos, queridos estudiantes. Retomamos esta segunda parte de la unidad número 3, donde estamos viendo las BPM, buenas prácticas de manufactura, relacionadas a los procesos de la post cosecha. Vamos a mirar la realimentación del taller número 5, que la finalidad era que ustedes pudieran establecer un protocolo para la actividad de lavado. La finalidad de esta era que cumpliera los requisitos técnicos, no solamente académicos, sino formulación técnica para el productor. Por eso las imágenes, porque se busca que el productor simplemente con una imagen pueda entender la finalidad de la actividad. Allí encontrábamos pues este protocolo en el que ustedes le daban un nombre, podría ser lavado correcto de frutas frescas o de verduras o de tubérculos o de raíces, bueno, dependiendo de lo que ustedes hayan elegido. Responsable de la elaboración, operario y personal de la cosecha, que es el encargado de llevar a cabo el lavado. Ciudad, San Gil, Santander. Fecha de elaboración, fecha específica que usted puede determinar según el protocolo que usted quiere manejar en sí. Primera actividad que hubimos ubicado o establecido puede ser la preparación del tanque o el estanque de agua potable y los elementos de protección personal para el lavado. Y las imágenes representativas y correspondientes al proceso. Una actividad número 2, donde pudiera referir al lavado de tal manera que se retiren las impurezas de la textura o el pericarpio de la fruta en este caso y que se garantice la limpieza de la misma. Y luego el transporte a la zona donde se puede clasificar y empacar como tal. Las imágenes que me pueden representar ese lavado, esa clasificación y esa selección como tal de estos productos. Como les decía, el número de actividades va a depender de la necesidad que ustedes observan a nivel técnico y académico que se necesitan para poder desplegar todas las actividades necesarias en un proceso de lavado. Luego, hallábamos unas preguntas, la cual era tratar de resolver esas inquietudes frente al protocolo. Una de ellas nos hablaba cuáles fueron las dificultades que se presentaron para la elaboración del protocolo. Ustedes pudieron haber presentado alguna dificultad técnica, algún tipo de simbología, algún tipo de argumentación, algún tipo de palabra que pudo haber dificultado mi proceso como tal a la hora de elaborar el protocolo. Académicas, pues desarrollaron alguna información bibliográfica, alguna referencia bibliográfica que les sirvió para llevar a cabo el protocolo de información y logística. La finalidad era que ustedes trataran de identificar cuáles fueron las dificultades que como estudiante me puede llegar a afectar o me puede llegar a dificultar mi proceso como tal de aprendizaje para poder mitigarlo y avanzar en la educación que se quiere mediante este curso en sí. Otra inquietud que se tenía, ¿qué herramientas técnicas le ayudaron a usted, mi querido estudiante, para la formulación del protocolo? No sé, pudo haber sido el conocimiento del ciclo de vida del producto, la maduración del producto, las etapas de cosecha del producto, el tiempo que dura en madurar. Ese conocimiento es vital para poder formular el protocolo, etapas y ciclos de respiración de la fruta, actividades necesarias para el lavado. Todas esas actividades a usted le sirvieron a nivel técnico para poder formular el protocolo. ¿Cómo puede el protocolo elaborado ayudar a difundir entre los productores las técnicas de un buen lavado? Es una inquietud muy importante y vital, porque es una guía que no solamente le ayuda a usted, mi querido estudiante, para poder recomendar, sino que le va a servir al productor o agricultor poder describir gráficamente cuáles son esas acciones que yo debo desarrollar como finquero dentro de mi proceso de lavado y cumplir con esos requisitos de mercadeo que el cliente siempre necesita. ¿Qué actividades de las que usted ubicó, mis queridos estudiantes, en el protocolo consideran que son vitales para la trazabilidad del protocolo? Pues en sí, todas las actividades son necesarias y todas son requeridas para llevar a cabo la trazabilidad del mismo, pero hay una de pronto más que otra a mi consideración que es vital y una de ellas es el uso del agua potable. Si yo no utilizo un agua potable para el lavado de mi cosecha, automáticamente las demás actividades que yo voy a desarrollar y así las cumpla al 100% no me va a garantizar la inocuidad porque estoy utilizando un agua contaminada, un agua que no cumple los estándares biológicos, químicos y físicos para poder lavar un producto. Entonces la utilización de agua potable es la actividad de mayor grado de vitalidad y concepto que debo utilizar para cumplir ese grado de inocuidad del producto.
Y finalmente, desde su punto de vista, mi querido estudiante, ¿cómo aporta la elaboración de un protocolo a la formación del proceso de certificación en post cosecha? Podemos hablar que ese tipo de conocimientos le aporta a estandarizar procesos y actividades. Recuerden que el protocolo es un instrumento técnico y de calidad que me va a servir para poder guiar a cualquier persona que esté laborando en mi predio a desarrollar una actividad de manera estandarizada. Cualquiera que vaya a desarrollar el lavado va a tener que utilizar las mismas prácticas que están establecidas en el protocolo. Para eso sirve una guía, un instrumento y un protocolo. Obviamente aporta a la formación profesional de cada uno de ustedes que se vincula directamente a la producción y certificación de productos en post cosecha. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a entrar a mirar esa segunda parte de la unidad número 3, que es denominada la inocuidad. La inocuidad, cuando hablamos de manera de concepto, es la condición de calidad. ¿Qué es calidad? Prácticamente es el cumplimiento de los requisitos del cliente. ¿Qué requisitos? Cuando hablamos de productos y verduras, pues hablamos de un requisito nutricional, un requisito físico y un requisito visual. O sea, que el producto sea bonito, sea grande, tenga una buena presencia, un buen empaque, sea de una buena calidad nutricional y tenga unas características organolépticas de calidad. Esos son los requisitos que debe cumplir el producto. Y cuando hablamos de eso, hablamos de calidad. Y también de la no presencia de contaminantes, porque hablamos de aspectos nutricionales y biológicos. Eso es vital cuando hablamos de calidad de un producto. ¿Cómo se mide la inocuidad? Principalmente se mide mediante el análisis de laboratorio, un análisis correspondiente a la residualidad de químicos, ya sea en el parénquima del producto, de la hortaliza, de la verdura, o sea como tal del pericarpio del producto. Es importante que esa inocuidad sea medida en laboratorio mediante un análisis tangible de esa traza de organismos biológicos o microscópicos que muchas veces no se identifican a simple vista, pero que por ensayos de inmunoensayos puedo determinar qué organismos pueden tener presencia en esto o si simplemente estoy cumpliendo los grados de calidad biológicos que se requieren. Los microorganismos sabemos que son agentes biológicos de contaminación y como son agentes biológicos de contaminación tenemos que controlarlos. La agricultura ha avanzado grandemente en cumplir y en regular y en controlar esta afectación de este tipo de agentes patológicos, ya sea netamente en el proceso de la producción, cosecha, o sea en el proceso de la post cosecha, lavado y comercialización. Entonces, esos microorganismos pueden presentar aspectos benéficos también, como por ejemplo algunos prebióticos y probióticos vistos como organismos precursores e industriales, pero la mayoría de esos organismos son agentes patológicos y fitopatológicos que pueden generar algún grado de detrimento al producto, ya sea procesado, industrializado o en fresco como tal. Dentro de los agentes biológicos contaminantes tenemos las bacterias, unos microorganismos de gran capacidad exponencial de multiplicación y su velocidad. En 15 minutos prácticamente tenemos una gran expansión de bacterias. En 6 horas hay 16 millones de ellas. Entonces, identificar previamente un agente patológico como la bacteria va a ser importante durante el transporte de mi producto o voy prácticamente a comercializar un producto lleno de bacterias, lleno de agente patológico que obviamente no va a garantizar la calidad y va a dañar como tal mi producto en sí y no voy a cumplir esos grados y esos requisitos de calidad que yo necesito como tal a la hora de la comercialización en sí, que lo que busca siempre esos manejos de las buenas prácticas de manufactura como tal. Las BPM o las buenas prácticas de manufactura constituyen principalmente un plan. Ese plan es un plan preventivo que busca evitar simplemente que ese agente patógeno o esos microorganismos lleguen a afectar mi producto como tal. El 90% de la producción agrícola debe garantizar ese cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. ¿Radicadas en qué? La utilización de buenos recursos hídricos, potables y con análisis microbiológicos y físicos, el buen uso de elementos de protección personal, el buen uso de productos bioplaguicidas con buena trazabilidad inocua
preparación de insumos o bioorgánicos bien preparados que cumpla estándares de calidad, obviamente, la utilización de productos de enmiendas y residualidad acordes al cumplimiento de la normatividad ICA nacional, las prácticas de formación y capacitación del personal. Todas esas actividades que yo desarrollo en el sector agrario, pues me cumplen el 90% de la producción y calidad del producto. Por eso las buenas prácticas de manufactura me llevan a esa línea orientadas e integradas con las buenas prácticas agrícolas como tal. Sabemos que los productos agrícolas muchas veces son cosechados en fresco, son procesados, son transformados, transportados y comercializados en frescos. Por eso las BPM son una orientación y una guía para que el producto, como está en fresco, tenga la menor pérdida de distribución y comercialización en el mercado. Las buenas prácticas de manufactura tienen dos grandes propósitos. El principal, reducir al máximo las pérdidas que se consideren en aspectos económicos, ya sea por un daño físico, un daño biológico, un daño mecánico. Es importante evitar ese daño al máximo porque voy a garantizar las utilidades de la venta del producto. Y segundo, brindar un alimento inocuo, alcanzar altos estándares de calidad biológica y nutricional del producto. Eso va a hacer que el producto de cosecha tenga una mayor demanda en el mercado porque usted está vendiendo un producto de mayor calidad. Cuando vende un producto de mayor calidad, el cliente va a demandar más el producto. Y así, esa demanda se transforma en utilidades, en ingresos, en mejoramiento de calidad de vida y en avance en nuestro sector agrario y nuestro núcleo familiar, que es importante. Eso genera la BPM. Cuando hablamos de BPM, el cultivo debe tener ciertas exigencias cuando hablamos de unos procesos de cosecha de algunos elementos o algunos productos vitales. No aplica a todos los productos en fresco del sector agropecuario o el sector agrícola, pero sí es importante mencionarlo porque hay unos productos que requieren mayor especificidad en el desarrollo de esas actividades. Por ejemplo, cuartos de manejo climatizado para evitar rápidamente la respiración de los productos y evitar un exceso del etileno, formación de maduración rápida. La utilización de mesas de clasificación es vital poder determinar esas mesas que ojalá fueran en acero inoxidable, no mesas en madera, no en mesas que de pronto puedan precursar o promover la formación de hongos, de bacterias, de humedad, porque obviamente de nada me sirve lavar el producto y colocarlo en una mesa de contaminación. Entonces se recomiendan ya mesas un poco más de acero inoxidable o algún plástico que no tenga el almacenamiento o acumulación de bacterias o algún tipo de patógeno. Tanques de lavado, estos tanques de lavado no necesariamente tienen que ser cementados o en acero, pueden ser tanques conservados en plástico, en formación de plástico o cubiertos con plástico. Lo importante es que el agua que se esté utilizando allí sea agua potable, sea agua que cumpla los estándares de comercialización, de consumo para las personas, que es el agua pura, un agua que obviamente se pueda utilizar, que muchas veces por ser sacada del río, el estanque o el reservorio o el pozo, pues no está cumpliendo los requisitos. Entonces pues sería bueno la aplicación de un cloro, la aplicación de algún elemento desinfectante a la hora del lavado. Es importante un análisis que me pueda determinar si el agua es apta o no para el lavado. La sección de empaque es importante porque después del lavado yo estoy desarrollando ese empaque para poder comercializarlo y distribuirlo de manera aceptable. Los insumos que usted va a utilizar ya sea en el manejo de la poscosecha o en el lavado es importante. Se utilizan algunas ceras para cubrir los productos y de esta manera evitar que el producto de cosecha, la fruta o la verdura pues tenga como tal un proceso de respiración más rápido. Es importante la aplicación de esta cera si y solo si el mercado lo exige o usted va a llevar su producto de pronto a un mercado más exigente que va a poder garantizar una mejor venta y que va a poder expandir su negocio, porque recordemos que es un insumo adicional al coste de producción. Cuartos fríos cuando se requieren ya productos industrializados, productos derivados de la industrialización o transformados que requieren esa necesidad como tal. Estivas que se necesitan para evitar que el producto llegue directamente al suelo, sino que sean empacados o embalados de manera vertical y que garantice como tal la calidad. Y un transporte que ya lo hablábamos en la primera etapa de esta unidad, un transporte que si se requiere de manera climatizada, pues se puede utilizar para cumplir los grados de cumplimiento del producto.
Como todo proceso de implementación tiene una certificación. Tenemos la certificación en el manejo de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Esa certificación de las BPM me habla principalmente de una certificación dada ya sea por el ICONTEC o por algún ente certificador que existen de manera exógena en Colombia, que te puede brindar inclusive el proceso de capacitación y certificación para llevar a cabo. Tenemos la certificación ya sea en HACCP, que es la ISO 22000 dada por el ICONTEC, que es una normatividad técnica nacional que me determina los puntos críticos que yo debo determinar para evitar la contaminación de un producto de comercialización agropecuaria o agrícola, de transformación o de industrialización. Entonces, esa certificación no solamente me va a llevar a cumplir unos pliegos de exigencias por parte de las compañías, nuestros productores, sino me va a aportar un grado más allá en el merchandising de los mercados nacionales e internacionales y poder llevar un producto de mayor calidad y que se pueda comercializar simplemente con tener un sello de certificación. Eso hace que el cliente tenga una observación directa sobre el producto y automáticamente diga, es un producto de calidad y lo voy a adquirir y lo voy a comprar porque es un producto que está certificado. Para eso me sirve ese proceso de certificación en sí, que lo que busca es orientar al productor, orientar al finquero. Y aquí me quiero, queridos estudiantes, adoptar un poco más en el tema. Nosotros generalmente tenemos esa actitud y ese comportamiento a una producción nacional, a producir en pequeño, a cumplir los requisitos mínimos, a que el consumidor tenga un pequeño grado de cumplimiento en su calidad y que sea vendido internamente. No, nosotros como profesionales y técnicos de la transferencia de la tecnología, mis queridos estudiantes, debemos ir más allá. Debemos buscar mercados internacionales, debemos expandir el negocio, debemos visibilizar, romper fronteras, aportar a la globalización de los mercados internacionales. Recuerden que hoy en día vender un producto a nivel internacional es mucho más fácil. Las transacciones electrónicas, el contacto internacional, las redes sociales, los sistemas operativos, la banca internacional, todo eso me ayuda a que mi producto llegue fácilmente a los mercados internacionales. Obviamente, sí y solo sí, cumpliendo los requisitos internacionales. Hablamos de la USDA en Estados Unidos, hablamos de la HACCP en Japón, hablamos de todo lo que tiene que ver con la Global Gap en la Unión Europea. Entonces, estas normatividades yo las debo conocer, las debo aplicar, las debo implementar y las debo certificar a nivel internacional. Las buenas prácticas de manufactura, la ISO 22000 de la HACCP o trazabilidad e inocuidad de alimentos. Estas normatividades me van a permitir que yo pueda romper las fronteras de producción agrícola, aumentar mis líneas de producción, convencer al productor colombiano, aumentar las unidades agrícolas, aumentar la cosecha, mejorar la utilidad y al fin y al cabo aportar una mejor calidad de vida, no solamente al finquero, sino a Colombia, aportar al crecimiento colombiano en nuestra productividad. Colombia es un país agrario, es un país productor, un país de productos nativos, de productos exóticos, que nos falta ver más allá de esos mercados internacionales y expandir nuestros negocios. Y desde allí, mi querido estudiante, usted es el encargado de transferir esa tecnología y abrir esos mercados y ampliar esas ideologías de expansión, producción basados en la organización y en la certificación, en este caso que es el curso de la post cosecha en sí. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado al taller número 6. Este taller es denominado Investigando la Inocuidad. Lo que queremos con ese taller es que usted avance un poco más en ese proceso investigativo de cómo puedo cumplir ese proceso de certificación y esas características que yo puedo llevar para poder recomendar una actividad técnica al productor y que se la cumpla y se certifique a nivel nacional e internacional. La finalidad es que tenemos este taller en varias fases. La fase número 1, esta fase en la que usted, mi querido estudiante, tomará un producto agrícola, ya sea una hortaliza, una verdura o una fruta, generalmente de mayor comercialización en su región. ¿Por qué siempre recalco de que sea de la mejor comercialización o en mayor comercialización en su región? Porque la idea es rescatar lo que usted tiene allá, observar lo que tiene allá en su región, fortalecerlo y llevarlo a un mercado nacional o un mercado internacional. Esa es la finalidad de que usted indague el producto de su región. Luego va a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo en el que va a investigar
sobre los patógenos y fitopatógenos que afectan a ese producto. Toma la fruta, toma la verdura, investiga qué fitopatógenos, qué hongo, qué bacteria, qué nematodo, qué insecto, qué tipo de agente patógeno afecta mi producto, ya sea en la cosecha o en la poscosecha, qué me hace daño, qué afecta ese producto dentro del proceso que voy a desarrollar en la poscosecha y comercialización del producto. Luego va a diligenciar la siguiente matriz. Tenemos la matriz para las verduras y las hortalizas y tenemos la matriz para la fruta. Entonces, en la matriz para la verdura y hortaliza lo que vamos a identificar es el nombre del fitopatógeno. Va a describir cuál es ese patógeno que ataca ese producto. Lo va a mencionar, lo va a escribir, lo va a identificar, ya sea por su nombre científico o ya sea por su nombre común. La idea es que vincular a los dos, tanto como se conoce en la región como su nombre científico. De esa manera integramos la investigación con la realidad. Y va a hacer una pequeña descripción del daño que hace. Entonces, es un hongo, fitopatógeno foliar, que afecta todo el nervio foliar, genera anillos acrocéntricos en el centro del haz, o se presenta un micelio en el envés. ¿Qué tipo de daño es el que afecta como tal a la hortaliza y la verdura en sí? La descripción también que afecta a la salud humana, ya sea por ejemplo una bacteria, una lechicoldia, una salmonela, que al presentarse en ese producto y al ser consumido por el ser humano, ¿qué le genera? ¿Qué le hace daño al consumir ese producto con ese tipo de patógeno? Es importante. Y la imagen del patógeno. Con eso usted puede tener una mejor familiarización con ese organismo que está estudiando y que está evaluando y que ahora identifica y que en campo ya lo podría evaluar directamente y saber que ese es el organismo que está atacando ese producto como tal. Tenemos la matriz para la fruta. Es exactamente igual las columnas que vamos a diligenciar, pero ya directamente con la fruta. El nombre del patógeno, la descripción o daño que se desarrolla, la descripción o daño que causa también a la salud humana y la imagen que también está generando dentro o que es representativa mejor de ese tipo de organismo. Luego, en la fase número 3, usted, mi querido estudiante, va a poder desplegar las actividades. O sea, lo que estamos haciendo es primero un análisis, ¿cierto?, sobre esos agentes y luego doy la solución. Entonces, si nos damos cuenta, estamos integrando, estamos siendo técnicos agrícolas agropecuarios con sentido de prevención. Va a identificar qué organismos puede afectarlo y vamos a tratar de dar la solución a ese organismo que está afectando. Son recomendaciones obviamente técnicas que están orientadas más a la utilización de productos benéficos, ya sean bioplaguicidas, productos orgánicos, productos preventivos, más que un producto químico, más que un plaguicida. La idea es que usted recomiende algo que el finquero lo pueda tener ahí en su finca y que pueda de pronto también evitar un sobrecosto de la producción. Entonces, usted va a desarrollar un correcto tratamiento para la hortaliza, la verdura y también para la fruta como tal, de lo que usted necesita de manera correcta. Entonces, va a desarrollar la actividad de la poscosecha que usted necesita que el finquero desarrolle para evitar que ese patógeno siga avanzando hasta la comercialización o quede hasta ahí coartado y no siga aumentando su producción, ya sea un lavado, una desinfección, un manejo de herramientas. Bueno, esas actividades usted las va a ubicar. Va a describir el paso a paso de la actividad. La idea es que usted haga una buena línea consecutiva en el tiempo, por llamarlo así, de las actividades que yo debo desarrollar para cumplir que ese patógeno entre y afecte mi producto. Y la persona que debe ejecutar la actividad en sí. Esa matriz la va a diligenciar tanto para la verdura como para la fruta. Las columnas son exactamente iguales y la finalidad es hacer una comparación entre una hortaliza, obviamente que tiene unas características diferentes al de la fruta en sí. Bueno, mis queridos estudiantes, con eso hemos llegado a la finalización de esta unidad número 3. Esperemos que haya sido de gran aporte para cada uno de ustedes y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Fundación Universitaria San Mateo.